Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, y hoy de una manera especial queremos estudiar el versículo 17. Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Queridos amigos, este es el versículo 17 del capítulo 3 de San Juan. Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Dentro de nuestro contexto bíblico, este versículo continúa y profundiza esa gran declaración que nosotros ya habíamos dicho en el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Este es nuestro contexto bíblico, estamos dentro de este contexto. Ahora, después de que haya presentado ese amor absoluto de Dios Padre, en el versículo anterior que hicimos, ustedes pueden mirar de nuevo, en el capítulo 3, versículo 16, ahora se nos revela el propósito de la encarnación, es decir, Mana Ñandeyara Ombu Ayeva, la Itaíra, mana, encarnación, incarnis, en nuestra carne, en nuestra realidad. Entonces, no catácrima, es decir, condenación, cataclismo, catácrima, no. Dahayu Ñandeyara Ombu Ayeva, Peitaíra, catácrima, condenación, sino sotería, soter, salvador, sotería. Griego, pero catácrima quiere decir aquí cataclismo, desastre, condenación. No. Sino que el soteriología. De aquí viene entonces, queridos amigos, la salvación, ¿verdad? Todo lo que hay aquí por debajo, subyacente, envió a su Hijo, envió a su único Hijo, Mana. Esto nos hace entender una palabra, un verbo que aparece de Génesis capítulo 3, versículo 8, el shalach, ¿se acuerdan? Shalach quiere decir caminar, entrar, o caminar en medio de su pueblo, shalach, Dios, que camina, aún cuando el hombre se está escondiendo de él. Eifuata, ¿dónde estás, Adán?, le pregunta Dios. Tuve miedo, oí tus pasos en el jardín y me escondí. Pero el Señor igual sigue caminando, shalach, buscando al hombre pervertido, buscando al hombre corrupto, buscando al hombre que sobrefactura, buscando al hombre que promete cosas y después lo único que hace es enriquecerse ilícitamente. Todo va bien, vivo en el país de la maravilla, todo va tranquilo, naña pena va a haber, y seguimos. Bueno, ese es el catácrima. Producimos un cataclisma. Pero dice, el Señor vino al final de cuentas para que nosotros
a través de la soteriología, soter, salvador, salvación, nosotros podamos darnos cuenta. Ahí está. Es un llamado a la atención entonces. La misión de la autoridad divina, del Shalach, que se refiere siempre al Yashá. Yashá, que viene de salvación. Yeshua también, Jesús, después de nuestra traducción, quiere decir Salvador, ¿entienden? Queridos amigos, pero eso ya está en hebreo, ¿verdad? Del Yeshua. Entonces, este versículo, queridos amigos, está rectificando, ¿qué cosa? Rectifica las expectativas mesiánicas del juicio político y del castigo moral. Está rectificando. Porque el Antiguo Testamento miraba mucho la teología retributiva, es decir, reyapola y bonaña de ya me de la ibona, reyapola y bahía de ya no me de la ibaya. Pero los libros sapienciales después ya comienzan a reflexionar, el libro de Job, Eclesiastés, etc. Comienzan a reflexionar y dicen, no, dice, porque Job es una persona que siempre hizo el bien, pero igual, rayo. ¿Y eso qué quiere decir? Va piopea. Pues yo, Señor, hice siempre el bien, ¿y cómo es que tú me castigas? No puede ser, pues. Entonces aquí Jesús va a rectificar las expectativas mesiánicas. No es simplemente un juicio político o no es simplemente un castigo moral. El Hijo no irrumpe para sentenciar, no viene para sentenciar, sino para revelar el corazón del Padre. La preocupación de Dios Padre es que el hombre conozca y se dé cuenta y abra los ojos y diga, mamina, peñan de yara, upea piora el añan de yara, mamina vaya a peñan de yara, añandera de juestera. Hace seguro, hace algo allá por otra cosa, se hay amondad, se hay se ya puse corrupto, etcétera, etcétera. Y entonces no me di cuenta de eso. Y ahora entonces lo que viene a hacer el Hijo Jesús, el Soter, es a mostrarnos el corazón del Padre. Miren, queridos amigos, que Jesús cambia totalmente entonces la idea del Antiguo Testamento. No viene para un juicio, una calle petea lleva, sino que si hay una calle peté y un estironcito de oreja es para que vos te des cuenta quién es Dios Padre, cuál es el corazón de Dios Padre, el Gesed, la misericordia. Lo que busca entonces es la restauración, la redención, redimir, restaurar, sanar, reconciliar. Upeana ojina lleva peña de yara. Upeana la omondoa lleva la itaira. La no condenación no es negación, queridos amigos, de un juicio, sino suspensión misericordiosa para la conversión del hombre. Es una manifestación, es decir, es una epifanía del amor de Dios. No es, queridos amigos, que no habrá después al final juicio final. Claro que hay. Pero el juicio final va a ser sobre la misericordia. Y entonces, incluso no va a ser Dios ya el que te va a juzgar. No hace falta. ¿Por qué? Y porque vos, de acuerdo a tu opción, ya te estás juzgando. Si vos seguís siendo corrupto y ladrón y lo que sea, en donde sea, vos mismo ya estás haciendo tu propio juicio, ¿entendiste? Y andemos hoy ya por la de juicio. Nañico te vi la de yara o de ya por gripea, pea. Porque de ya igual muy entonces en filante me arejó, te imaginas peor allá. Arejó mal al infierno. Pero ¿dónde? No hace falta que Dios te diga, mi hijo, vos te vas a ir. Como que vos estás esperando, a ver, ¿dónde me va a mandar Dios? De Coriguaba, ¿cómo viviste? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ricuaba ponete niño. Jalañe piano, etcétera, etcétera. Y ahí viene el concepto de purgatorio, ¿verdad? Porque dentro de nuestra intención nosotros quisimos o procuramos o luchamos en hacer el bien. Pero muchas veces ya hay allá de cola de pecado. Y ese pues es el concepto teológico del purgatorio. Está conmigo, no entendéis, pero y cualquier porque no entendéis la teología. Estos pues son elementos teológicos. Y para entender la teología, tenéis que entender entonces, queridos amigos, estos elementos. Si vos no entendés esto, vos pensás que, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde aparece? ¿Dónde dice? ¿Entendéis? ¿Entendemos ahí? Oye, porque el que no estudia seriamente y no va a las raíces, nunca va a entender estas cosas, ¿entiendes?
Así es que, querido hermano, con arañandeña mañana. Por una parte, somos los que conducimos nuestra propia vida hacia un juicio, ¿verdad? Porque somos nosotros. Por otra parte, sabemos que no somos 100%. Y ahí entra un concepto, porque es un concepto teológico el purgatorio. Y luego el otro, que es, nosotros le decimos el cielo. ¿Entiendes? Pero el cielo significa también para nosotros un concepto teológico, que es la vida de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que se dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 18. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Vea el versículo 18. En un contexto cultural antropológico, queridos amigos, nosotros estábamos mirando y estábamos viendo, ¿verdad?, que el nombre Shem, es decir, la identidad, la esencia expresada de Dios, era una extensión del ser de la persona. El Shem, el nombre, es la extensión de la persona. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestro nombre,
prolonga nuestra propia ontología. Creer en el nombre del Hijo, creer en el nombre del Hijo, significa entrar en su realidad, participar de su vida. Entrar en su realidad, participar de su vida. Desde el aspecto antropológico, Jesús describe un movimiento interior del alma. Es decir, quien se abre a la luz, vive. Quien se cierra, permanece en una sombra autoimpuesta, ¿verdad? O sea, uno mismo se autoimpone. Nosotros o nos abrimos a la luz y por lo tanto hacemos un camino, de acuerdo a lo que Dios nos pide, o si no, directamente nos estamos cerrando, autoimponiendo el mismo cierre de camino hacia Dios. Por lo tanto, esta condición de estar ya condenado revela un dinamismo espiritual profundo que en términos griegos se expresa como clerocardía, endurecimiento del corazón. Clerocardía. Ñambotila ya en el corazón lleva. Queridos amigos, este fue el problema serio. Ñambotila ya en el corazón. Añandella era ñambotila en el corazón. Eso quiere decir nuestro propio pensamiento, nuestra idea. Cerramos a la gracia de Dios. Clerocardía. El sujeto se vuelve incapaz de recibir la verdad. Incapaz. Y hay gente de eso, queridos amigos, lastimosamente. Coñandenetame con él la pechagua. Ya estamos llegando a esa realidad, Y entonces despotrica contra la religión, despotrica en síntesis contra Dios, ¿verdad? Porque la religión es simplemente una expresión, ¿verdad? De religarte a tu esencia. O la iglesia, despotrica contra la iglesia, pero la iglesia no es simplemente que una expresión de comunidad. Eclesia, atiguazú, o sea que lo que despreciamos es nuestra propia ontología, ¿entienden? Nuestra propia existencia. Por eso yo digo siempre que el que va de aquí para allá, cubeleta, hecho cambiar religión de aquí para allá, en el fondo, su problema no es la institución, no es la religión, no es el cura, no es el papa, no es la virgen, no es ese tu problema. ¿Sabe cuál es tu problema? Vos, tu corazón, clerocardía. Es decir, vos estás enfermo por dentro. No solucionaste problemas interiores de tu vida. Entonces tenés que ser humilde, calcular, mañana esa, va a de ontología, va a de existencia. ¿Qué es lo que te está llevando o te llevó a despotricar contra todo? ¿Entendiste? Así de sencillo. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, porque cuando San Juan capítulo 10, vamos a llegar oportunamente, habla de que tengo muchas ovejas a las que tengo que llevar a un solo redil, de las que me tengo que preocupar. Es justamente por eso, es justamente por esto. Porque la verdad es única, queridos amigos. El problema es que nosotros, al tener la clerocardía, estamos embotados, encerrados en nuestros problemas y dificultades. Entonces, anda ya se ve y ma hoy apea la clerocardía, apea y va y ve más. Porque es cuando un médico te dice, ¿saben qué? Este problema que usted tiene aquí es ya insuperable. Esto ya no tiene solución. Y donde la doctor, la médico, quiere decir que ya iba a ir de situación. Apeañan de ella esa, a ver, espero que tengamos solución con respecto a la clerocardía del espíritu, ¿verdad? Entonces se vuelve incapaz de recibir la verdad de Dios. Incapaz de recibir la verdad de Dios. La enseñanza muestra que el juicio no es un evento externo, sino un estado interior que se desencadena según la disposición del corazón ante la revelación del Hijo. Indisposición del corazón. Por eso yo le estaba diciendo, el problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Cuando nuestros obispos del Paraguay decían, el Paraguay que nosotros queremos, Ñandemante Yayapota, te está diciendo esto. Tiene que haber una predisposición del corazón. Somos nosotros quienes tenemos que predisponernos para poder hacer un camino verdadero de salvación.
Hay algunas palabras claves, queridos amigos, que nos ayudan, ¿verdad? En primer lugar es el famoso emuná, que ya hemos estudiado varias veces, pero esta es la adhesión firme, adherirnos a la propuesta del Señor. Y esta raíz utilizamos, ¿verdad?, nosotros para hablar de qué cosa. Y hablar, queridos amigos, de ese reordenamiento de nuestra vida en el seguimiento de Jesucristo. Primera cosita. Y luego, queridos amigos, el hecho de reflexionar sobre otra palabra que es el crino. Crino es un verbo griego que significa separar, discernir, juzgar. Pero en la teología de San Juan la condenación no es una sentencia impuesta por Dios desde afuera, sino que la constatación de una separación interior. Soy yo el que me separo de Dios. Soy yo el que no acepto, porque hablamos hace rato de la clerocardía. Hatan bala se corazón. Doy que veima seres bala. No entender se veiman ba eve. Allá posente malasea allá poa. Estoy ya todo herrumbrado, dice Ope. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí. De tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo un Dios escondido en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. Comulgar, me abrazará Jesús en Santa Trinidad. Me inundará, me amará con su alma y su divinidad. Todo un Dios para mí en el pan. Que te recibo, Señor,
pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo aquí. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 19. Y el juicio consiste en esto, en que habiendo venido la luz a este mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Queridos amigos, miramos un poco de un contexto antropológico, cultural. La luz y las tinieblas no son simples metáforas, queridos amigos, simples comparaciones, sino que son categorías antropológicas, es decir, de nuestra propia vida. Nos representan a nosotros mismos. Nosotros, Ñandé, o somos luz, somos entonces esencia de esa presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere, porque nos dejamos iluminar por su presencia, o si no somos petungüe. Petungüe, somos oscuridad. Somos nosotros, queridos amigos. Entonces es nuestra misma ontología, nuestra misma esencia. Vivir en la corrupción quiere decir que vos sos oscuridad, sos tiniebla, porque en Demba el Ewerúa, y naja petungüe la Ewerúa, pe de la pisabe muera. Pende cuando ave música ya le coabe y pon aitea. Y así te va diciendo y te va describiendo. Añajendúa naumía, se dan cuenta, es nuestra esencia, pujare, pepitunguiñan de yahuereco, hayahuerúa, mama la huerúa. Y ahí te va diciendo, hay que poner un poco de esa música y hay que escuchar un poco. Y descubrir, yo recuerdo que incluso el monseñor Ismael Rolón decía, tiene que ser el himno nacional paraguayo. ¿Cuál es el himno nacional paraguayo? Pues mi otro, de cualquier otra cosa lleva que para nuestra realidad ya no nos dice gran cosa, ¿entiendes? Que rompimos cadenas, que la libertad, unión e igualdad, todo lo que vos quieras. Me pongo mía como poema. Pero ñandego, hágala como himno nacional, ñande yajecana sobre nuestra propia realidad. Ojalá que un día, ¿verdad?, los que son responsables de pensar un poco a Torecola Iñaca, mía y Purumila Iñaca, que propongan, que vean y que nosotros despertemos verdaderamente, ¿verdad? Despertemos y luchemos por estas razones. Porque aquí la palabra de Dios te está diciendo demasiado bien, ¿verdad? Estos son elementos antropológicos esenciales y fundamentales de la vida del hombre. Es una cuestión ontológica, ¿entiendes?
Hay poema reinte, entonces ya me mandó de una cierta historia que ha sucedido, sino que miramos nuestra misma esencia, quiénes somos nosotros. Entonces ya si vivimos en una corrupción, quiere decir que imagina la putumbupe. La luz, queridos amigos, simboliza el acceso a la verdad. La luz simboliza el acceso a la verdad. Significa la transparencia moral. Es una apertura del corazón. Lev, ya hebreo, lev, el corazón. Entonces apertura es un corazón interior abierto. Y entonces las tinieblas, Hoshev, Hoshech, que quiere decir la esfera donde las personas actúan sin ser vistas. Vean a la famoso manos con guantes blancos, ¿entienden? Entonces procuramos hacer de una manera oculta, símbolo del autoengaño y del retraimiento interior. Hoshech. Vivimos en las tinieblas, estamos en las tinieblas. Todo hacemos peña en su lleva. Ani que va a ver entera. A pesar de entera, explota la bomba, ¿verdad? Explota la corrupción. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? La palabra de Dios es tan esencial y fundamental para que exista una verdadera conversión. Con versículo cuánto pues uno lleva como propuesta de nuestra vida cristiana. Es un retraimiento, autoengaño, entonces, queridos amigos, el Hoshech, vivir en las tinieblas. Ahí yo digo, a ver directamente. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es un llamado de atención y es un llamado a una verdadera conversión. Jesús, por lo menos, aquí, si vamos a mirar de un aspecto bien antropológico, nos presenta el drama fundamental de la libertad humana. El ser humano teme la exposición interior. Ya que yo que fuera la ñanojeangua, la ñandella huerecuajina peña de pipe. ¿Por qué? Y porque nos expone. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás tramando? ¿Qué es lo que estás buscando? Pea moñandeica tuya es solamente en un grupito que nos va a sentir y nos va a decir, sí, ya puedo. De tocata, ñan de grupo pueden boir la tocata, va a decir ya puedo la repartija, ¿entiendes? Entonces por eso dice de un aspecto antropológico, el ser humano teme la exposición interior. Peoña vende bupe, nañamombe usei, anda ya esei, porque ese pues es el pecado. La luz exige vulnerabilidad. Las tinieblas permiten mantener una identidad fragmentada. Porque fragmentada se divide. Uno es para el exterior, se la prometea, se habla ahí al frente. Esto es lo que hacemos, esto es lo que conseguimos, esto es lo que ofrecemos. Pero veía en su vive, ya igual a poner la forma interior. Upeada ñamombe uy, upeada ya ey. Voy a tocarse. ¿Cuánto es mi toca? ¿Cuál es mi toca? Va a ser ya dividida. Va a ser ya pota entonces peñan de ya y botada y ya conseguían más la de bienestar. La afirmación porque sus obras eran malas muestra que el comportamiento es expresión de la interioridad. El mal aquí no es un simple acto inmoral, sino la configuración del corazón. Peñane con asoma o imbe catuve peña pechante maoña pues ya actúa pechante maoña de ya ella lleva peñande la pichacuera en donde rechaza la verdad para preservar lo que le interesa y eso lo guarda y lo tiene bien guardadito adentro en su corazón. La luz de Cristo al iluminar invita a una reconfiguración total del yo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis,
porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real, y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final.
Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente.
Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con estos versículos tan interesantes de San Juan. Hemos iniciado desde el versículo 16 al versículo 21, el amor de Dios al mundo. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Para que podamos salvarnos, dice Upea, ¿verdad? Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio consiste en que habiendo venido la luz a este mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica las obras malas odia la luz y no camina hacia la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad camina hacia la luz, para que quede en evidencia que sus obras han sido hechas según Dios. Queridos amigos, hay algunas enseñanzas muy interesantes. Aquí la primera, que este versículo enseña que el juicio no comienza en el tribunal divino, no comienza desde arriba, desde Dios que viene para juzgarte, tribunal divino, sino que comienza en la respuesta que nosotros le damos a la luz. Queridos amigos, San Juan nos cambia toda la perspectiva. La verdadera condenación o la verdadera acción del juicio final comienza desde nuestro aceptar o no aceptar la luz. Querer o no querer convertirnos. Entonces, ñandema oika tu la yei cuágina, la ñaime pona página peñan de yarara pereje, tapañan de hoy la yacuarucana ya a otro lado, ¿entiendes? Así de sencillo. Y entonces dice, esto interpela a una sociedad que prefiere relativizar la verdad antes que dejarse corregir por la verdad. Entonces, ante esta situación, yo puedo ir a porque somos nosotros quienes tenemos que dar un juicio, somos nosotros quienes vamos a juzgar, porque somos nosotros los que vamos a decir, yo me voy detrás de la luz, sigo lo que me dice la luz, me dejo tocar e impactar y entonces me convierto ante la presencia del Cristo que es la luz. O, muy fácil, decir, na pena ese ni na pena ese, ¿entiendes?
Entonces vos ya sabes y vos ya te estás juzgando a vos mismo. Ya podés conocer el juicio final. Una segunda enseñanza es que revela que el mal tiende al ocultamiento. Siempre el mal va a tender al ocultarse. Aplicado a la vida actual, invita a revisar las zonas de sombra personales y sociales, donde se evita toda luz crítica. Es decir, esto nos invita entonces a mirar, pega el famoso examen de conciencia, ya es ahí señalé. Entrar y que viene a tu humere mañares echar gendú. Lleva, ¿cómo está la luz o cómo está la tiniebla? La luz es la que llega e ilumina mi interior. Una tercera, queridos amigos. La tercera enseñanza es que este versículo muestra que la fe no es solo adhesión intelectual, sino que es una exposición existencial ante Dios. Yo me expongo existencialmente ante el Señor. Es mi propia existencia, integralidad entonces. Creer implica dejarse ver profundamente interiormente. ¿Cuáles son entonces tus intenciones? Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que este versículo nos está advirtiendo sobre una religiosidad aparente, es decir, una religiosidad superficial, una religiosidad barniz, y ya arende lleva. Entonces, queridos amigos, si es así, se puede hablar de Dios, pero sin embargo estamos huyendo de su luz cuando cuestiona nuestro propio estilo de vida. Más claro que esto, solamente lo vamos a encontrar en el cielo, queridos amigos. Una explicación más clara que esta. No hay caso. Entonces, nos está advirtiendo sobre una religiosidad aparente, superficial. ¿Por qué? Y porque nos quedamos con repeticiones y decimos que esto, y decimos que le amamos, que le queremos a Dios, no empreñamente móvil a cristiano. Allá para la secta, allá para Pepe Amor, porque ahí sí que luego te hacen aplaudir hasta la maldad que estamos haciendo, las obras malas que estamos haciendo. Entonces, porque ahí todo va bien, pues todo va bien. Ahí todo Diosito lindo, Dios pega que amor. Y entonces todo lo que es exigencia y compromiso de un cambio dentro de la comunidad y dentro de la sociedad, de eso no se habla. De eso no se habla. Eso no se puede decir, ¿entiendes? Entonces, esto es lo que el Evangelio de Jesucristo, según San Juan, hoy nos está proponiendo. Y bueno, y nos duele, ¿verdad? Nos duele porque no es fácil. Advierte sobre esta religiosidad superficial, aparente, porque yo puedo hablar de Dios, y Dios y el Señor, pero sin embargo estamos huyendo de la luz cuando nos cuestiona que nuestro estilo de vida no es de acuerdo a lo que el Evangelio nos propone. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza maravillosa es que este Evangelio y este versículo 20 nos propone una pedagogía espiritual. Pedagogía. Yande yara con nunca anda yandere yaya ahí en el pecado. Yande yara tanto amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo. Y entonces busca las estrategias. Nos da a su propio Hijo, a la luz. Y por lo tanto, esta pedagogía de Dios es acercarse gradualmente a la luz, permitiendo que la verdad sane lo que está revelando. Nos permite, a través de su Hijo, acercarnos siempre cada vez más a esa luz. Ñandera juintemo y veñan de yara lo me ñandea llevan de esta luz. Apeara pecuera y la yajana lleva. Y esta es la gran verdad y el gran regalo del misterio de Dios. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.